Hay algo muy, pero muy curioso sobre el mundo moderno. Hoy en día, puedes cambiar de gobierno, puedes cambiar de moneda, puedes cambiar de sistema político. Pero hay algo que no puedes evitar: el petróleo. Y sin petróleo, no hay transporte, no hay comida barata, no hay economía. Y aquí viene una pregunta algo incómoda. ¿Quién controla el petróleo? ¿Controla el mundo? Henry Kissinger decía que quien controla la energía controla las naciones. Y durante décadas, la energía ha sido el petróleo. Pero hoy, el juego está cambiando, porque ahora no solo hablamos de fábricas o transporte, hablamos de datos, centros de datos, servidores, inteligencia artificial. Y aquí viene lo interesante. Sin energía, no hay centros de datos. Sin centros de datos, no hay Internet. Y sin Internet, la inteligencia artificial simplemente se apaga. Entonces la pregunta ya no es solo ¿quién controla el petróleo?, sino ¿quién controla la energía del futuro? Cuando hablamos de petróleo, no solo hablamos de energía. Lo cierto es que es la base invisible de todo. Está en la gasolina, los fertilizantes, el transporte, y hasta en producción de alimentos. El petróleo es la sangre del sistema. Cuando el precio del petróleo sube, los costos de transporte y producción también suben. Y eso termina reflejándose en el margen de beneficio de vida, el cual se estrecha. Eso es la inflación real. No es coincidencia. Por eso, petróleo e inflación van de la mano. Y ahora entiende esto: el petróleo no solo mueve la economía, también mueve tu dinero. Literalmente, porque al final tu tarjeta es la que paga ese impuesto invisible que va subiendo, cada vez más y más. Y simplemente no hablamos de jeques en Dubái. En realidad hablamos de por qué esa bolsa de papas fritas ahora en día trae mucho más aire que papas. Viajando al pasado, allá por los años 70, algo cambió todo. En ese momento, Estados Unidos le dijo adiós al patrón oro. De la noche a la mañana, el dólar se quedó sin su respaldo físico. Y claro, aquí es donde empezaron las grietas en el sistema. Si no hay oro, ¿por qué el mundo seguiría confiando en el dólar? Fue entonces que aparece una solución brillante. Un acuerdo con Arabia Saudita. Fue el apretón de manos más caro de la historia. El trato era simple: vender todo el petróleo que quieras, pero en mi moneda, o no hay trato. Básicamente, convirtieron el petróleo en el guardaespaldas del dólar y la mera necesidad global de no quedarse sin energía. Es decir, un seguro de vida impreso en papel verde. Y así nació el sistema del petrodólar. Esto significa que cualquier país en el mundo que quiera comprar petróleo necesita tener dólares. Piénsalo por un momento. Si controlas el recurso que mueve los camiones, barcos y fábricas de cada país, obligas a todo el mundo a ahorrar en tu moneda. Así es como el dólar pasó de ser un simple billete a ser el único rey del tablero financiero. Demanda universal e inevitable. Es el ciclo perfecto. Estados Unidos tiene la máquina de imprimir billetes, y al final del día, el mundo entero lo va a reclamar para comprar petróleo. Aquí es donde entra la parte un poco incómoda. Esto no es solo economía, es geopolítica. Hoy en día, alrededor del 80% del petróleo aún se comercia en dólares. Y eso le da a Estados Unidos una ventaja enorme. Puede sancionar países, puede controlar el sistema financiero, y hasta puede influir en el comercio global. Y aquí es donde el tablero se pone interesante. Entran en juego países como Irán y Rusia. En medio del ruido de los misiles, las sanciones y los titulares de guerra, hay un movimiento mucho más profundo ocurriendo bajo la superficie. En el pasado, algunos países intentaron vender petróleo en otras monedas. Y eso nunca pasa desapercibido. No es solo una lucha por territorio, es una insurrección contra el código fuente del dinero. Rusia e Irán entendieron la regla de oro: si dejas de usar el dólar, dejas de jugar bajo las reglas de Washington. Al vender el petróleo en rublos u otras monedas, estos países no solo evitan sanciones, están creando un sistema operativo financiero paralelo. Uno donde la impresora de billetes de Estados Unidos ya no tiene el botón de pausa sobre sus economías. Porque si dejas de usar el dólar, dejas de jugar bajo las reglas de ese sistema. Pero, ¿hasta cuándo puede aguantar la cuerda de este sistema en juego? Estados Unidos sigue imprimiendo dinero para financiar la expansión tecnológica mientras su deuda sube como la espuma. En algún momento, la productividad de la inteligencia artificial tiene que superar a la deuda, o la burbuja explotará.
Ahora viene la gran pregunta. ¿El dólar va a caer? Y la respuesta corta, no tan rápido. El dólar sigue siendo dominante porque es estable, tiene mercados financieros profundos, y es ampliamente aceptado. Pero, algo está cambiando. Acá entra China, quien está impulsando el yuan en el comercio energético. Y busca reducir la dependencia del dólar y el sistema SWIFT. En realidad, no es un reemplazo inmediato. Es un proceso, lento, pero real. Después de analizar la historia, la conclusión es fría y clara. El mundo no funciona por ideologías. Funciona por sistemas. Y el sistema que nos trajo hasta aquí tiene un código binario muy simple. Energía más dinero. El petróleo alimenta los motores de la economía física. El dólar organiza la confianza del sistema financiero. Y juntos, crearon la estructura de poder más sólida de la historia moderna. Pero aquí está el giro. Ese mismo sistema que ha movido barcos, hoy es el que sostiene los servidores de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no solo es código, es electricidad pura, y esa electricidad sigue teniendo un precio en dólares y un origen en el subsuelo. Entonces, la pregunta con la que empezamos cobra un nuevo sentido. ¿Quién controlará la energía del futuro? Porque quien tenga el control de los vatios, tendrá el control de los algoritmos. El mundo no es tan complicado como parece, pero tampoco es tan simple como nos lo cuentan. No todo es guerra de trincheras ni conflictos de religión. A veces, la verdadera batalla ocurre en silencio. Recuerda, quien controla el sistema no solo acumula poder, reescribe las reglas del juego. Si este contenido te aportó un 1% más de claridad, considera suscribirte y dale un like.